Comienza en Radio María, Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos Monasterios y Conventos. En este 6 de julio, este mes tórrido y que siempre hace mucho calor en España, hay que vivirlo y tener la capacidad de decir: Señor, que nos des un poco de tu fresquito. En agenda, en este mes que en conjunto, tradicionalmente la Iglesia lo dedicó a la Santísima Sangre de nuestro Señor, y con tantísimos frutos, tanto de mártires como de grandísimos santos. Hoy vamos a hablar de Santa Verónica Giuliani, que es muy poco conocida en España, pero es una santa clarisa. Y a mí me hace ilusión que todos conozcamos a los distintos santos de cada orden. En noticia vamos a solamente darles la noticia de los cursillos de verano que organiza el Monasterio del Santo Espíritu del Monte en Gilet, muy cerca de Valencia. En historia vamos a hablar con las Monasterios Santa Clara, las clarisas de Menorca. Ellas nos van a contar también un poco dentro del Hora et Labora, pues lo que es el fruto de su vida, el fruto de su trabajo, porque trabajan todos los días, muchas veces en cosas que no son nada conocidas. En Piedras Vivas vamos a hablar de Santa Catalina de San Mateo, otra clarisa de Gran Canaria. Raúl González, que sabe mucho de las vidas de nuestras siervas de Dios, beatas y monjas y santas, nos va a resumir, vamos a resumirlo con él un poco, confirmar con él que todos los datos son verídicos. Así vamos a dar paso a la agenda. En este mes de julio, que la Iglesia siempre tradicionalmente dedicó a la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es un tema que, como suena muy dramático, hoy en día se menciona poco, pero realmente esa sangre redentora de nuestro Señor en la crucifixión es la que luego ha tenido tantos frutos tan importantes para todos. No puedo dejar de paso a San Benito, como patrono de Europa, que está muy perdidilla y que necesita mucho de su patrono, porque fue precisamente lo contrario de lo que hay. Fue el que fue quizás un poco radical en el orden, fue el creador de la gran regla, que aunó varias reglas anteriores, como la de San Pacomio, San Basilio, varios. La de San Policarpo, que tuvo mucha influencia en España, pero él mismo hizo una regla, vamos a decirte, era un niño que educado en el Imperio Romano, y se nota, porque la regla de él es muy espiritual y al mismo tiempo muy pragmática.
toca los puntos uno tras otro. Y ya en la Edad Media, estamos hablando de unos siglos después, recibiendo una vida ya de orden, en que la Iglesia ya estaba muy regulada, nacen las grandes órdenes contemplativas como pudieron ser las clarisas. San Francisco y Santa Clara no hubieran podido desarrollar esa preciosísima vida de sencillez, de humildad, de amor a la naturaleza, si no hubiera habido un orden en el mundo que las hubiera regulado. Ahí tenemos a Santa Verónica Giuliani, que la pueden encontrar también como Santa Úrsula, porque en unas páginas es como Úrsula Giuliani, pero en realidad su nombre de religión era Verónica. Ella fue clarisa muy medieval total en Italia, y es uno de los grandes modelos de decir, ella lo dejó todo y Dios le dio de todo. Es una de las primeras santas clarisas que van desarrollándose a lo largo de estos siglos, que realmente la Orden de Santa Clara es impresionante, cómo se va manteniendo siempre basada en la sencillez. Y quiero, pues, nunca hablamos de santas clarisas con vidas extraordinarias, pero, por ejemplo, Santa Verónica Giuliani, si lo quieren mirar, es realmente un prototipo de mujer muy mística dentro de la orden. Y la orden que pretende humildad, sencillez, pobreza, no pretende ser ni llamativa ni teológica, simplemente amar a nuestro Señor locamente, que es lo que hizo Santa Clara. Así vamos a dar paso a los cursillos que hay en el monasterio del Espíritu Santo en Gilet. Solamente comentarles que los monasterios, desde luego, imaginación no les falta. Hemos hablado varias veces con el monasterio del Santo Espíritu del Monte, de Gilet, que está muy cerca de Valencia, y les quería solamente comentar que está abierto el plazo para los cursillos de verano. Miren qué tema tan interesante. Como cada año, el monasterio abre sus puertas de verano para acoger una nueva edición de sus, ellos llaman tradicionales, cursillos artísticos y artesanales. Del 20 al 24 de julio, que es cuando son, tienen, la formación incluye 3 propuestas simultáneas, es decir, al mismo tiempo. Un cursillo de miniaturas sobre pergamino, un cursillo de iconografía, que yo creo que esto puede tener, muchísimo. Y luego un cursillo de vidrieras. Claro, la vidriera tradicional que se puede hacer en un plafón, por ejemplo, se pueden poner cómo hacerse. Debe de ser, se puede realizar, hay 2 maneras, la del plafón, que les decía, que son un poco imitando, entre comillas, el método, la metodología, los materiales de las vidrieras góticas, y luego está la realización de una tridimensional mediante técnicas de soldadura en cobre, que es otro concepto, un concepto muy moderno. Para todo lo que quieran de información, pueden ustedes llamar al monasterio de Gilet. Las inscripciones son en el 666 4631 146. O si no, al propio monasterio, que yo creo que algún hermano franciscano les puede contestar.
como introducción de lo que realmente es la vida de las clarisas, he encontrado una frase de la regla de Santa Clara que creo que las define muy bien. Sobre todo hay una parte que más de un oyente me ha escrito como un poco casi hasta ofendido por lo que llamó Santa Clara el privilegio de la pobreza. Y me decían, eso es exagerado. Y entonces me gustaría comentarles el punto en que ella lo explica a sus hijas. El Señor se ha hecho pobre por nosotros en este mundo. Esta es la excelencia de la altísima pobreza que os ha constituido a vosotras, amadísimas hermanas mías, herederas y reinas del reino de los cielos, y os ha hecho pobres en cosas y os ha enaltecido en virtudes. Sea esta vuestra porción, la que conduce a la tierra de los vivos. Estrechaos a ella completamente, totalmente, amadísimas hermanas, y por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ninguna otra cosa queráis tener jamás más bajo el reino de los cielos. Así, de este modo de enfocar la vida diciendo ese solo Dios basta, que luego mencionó Santa Teresa muchos siglos después, ella lo tuvo muy claro y fue muy escandaloso en aquel momento, porque los monasterios en aquel momento tenían un inmenso poder, no económico solamente, era como de reestructuración de la sociedad, político, económico, de poder puro, porque para organizarte pues en un campo perdido lo único que había que realmente tenían autoridad eran los monasterios. Cultural también, claro, fue lo más importante casi. Y a partir de ahí, pues la pobreza era un escándalo, como lo es siempre, porque seguimos siendo iguales, aunque nos creamos que no. Nuestra forma de vida, dicen las hermanas, es guardar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia y sin propio y en castidad. Se encuentra consignada la regla de Santa Clara, con las constituciones generales además. Santa Clara murió con la regla en las manos 2 días después, en 1253. Ustedes calculen lo que puede ser una regla dictada por Dios y hasta dónde puede llegar. Nosotros seguimos el ejemplo de nuestra Madre Santa Clara, me dicen las clarisas, inspirada en San Francisco, que fue su gran guía espiritual o hermano, no sé cómo llamarlo. Consiste en contemplar a nuestro Señor Jesucristo pobre y crucificado. Las clarisas, el carisma básico es que ellas siguen a Cristo mediante la oración, la pobreza y la fraternidad. Su vida contemplativa en las religiosas de clausura pretende siempre sostener a la Iglesia en sus necesidades y a todos sus miembros. Su oración en las paredes de un convento llega a todos los rincones de la tierra. Esto es realmente impresionante, pero los que estamos cerca de ellas lo vemos. Dan una gran importancia a la fraternidad, porque así lo quiso Santa Clara, y por supuesto tiene, además de las particularidades, la particularidad principal quizás fue esa originalidad de vida que es la pobreza, una pobreza total, y luego ella, como una gran enamorada del Santísimo, aquel milagro que ella hizo parando en la guerra de los sarracenos, cuando salió con la Eucaristía. Ella fue de las grandes, no solo creyentes, sino enamoradísima de la Eucaristía. Y entonces, realmente, a partir de ahí, es cuando las propias hermanas siempre tuvieron esa base sólida en que vivir apoyadas directamente en la fe, en la Eucaristía. En muchos monasterios de Santa Clara siempre hay adoración. En otros, cuando una hermana tiene problemas, suele recurrir a la adoración, porque eso lo estoy viviendo con los años. Y es curioso cómo les convierte al final en unas hermanas que tienen una confianza tan absoluta en que es el Señor el que las va guiando. Hoy vamos a hablar de un modo especial con el monasterio de Citadela, en Menorca. Para muchos de las grandes ciudades, la playa, las Islas Baleares, las Islas Canarias, se convierten como en un punto de ocio, de vacaciones, de cambio de vida, de pasear, de mirar paisajes. Y a mí me hace ilusión saber que sepan todos nuestros oyentes que en esas islas que Dios ha hecho tan bonitas y tan probablemente relajantes, también hay monasterios, donde hay hermanas, como hoy vamos a hablar con la Madre Carmen del monasterio de Santa Clara, donde realmente su vida y su paz no es mirar el mar,
es mirar a Cristo. Ahí está nuestra Madre Carmen. Muy buenos días, Madre Carmen. Hola, buenos días. Pues mire, yo la verdad es que en estas fechas, ¿verdad? Hablar de que ustedes están todo el año en sus cuatro paredes, como decía en la lectura que he dicho, traspasando los muros de su monasterio, pidiendo por todos nosotros, tiene mérito, Madre. Bueno, esta es nuestra misión principal, Exacto. Ser portadoras de esta paz, de este amor de Dios, Sí. que cuando lo vives, cuando lo experimentas, es cuando se hace realidad y se expande, Sí. Y no hay muros, porque es igual que en un espacio verde. Es importante dentro de una ciudad que haya espacios verdes Sí. que purifican el aire. También los monasterios dentro de una ciudad tenemos esta función de hacer que quien vive en estos espacios pueda respirar algo de espiritualidad, de bondad, de paz, de autenticidad, que es Dios mismo. Ay, qué razón tiene, Madre. Ahí están. Y mire, le tenía que preguntar porque siempre estuvo sellada la Orden de Santa Clara por su pobreza, por su sencillez. Y hoy en día, Madre, hay tanta ansiedad de dinero, Madre Carmen, que ¿cómo hacer entender el valor de la pobreza? Mire que yo hoy he leído hasta la frase de Santa Clara. ¿Y cómo, por la vía del desprendimiento, de la humildad, da tantos frutos? Mire, yo creo que realmente vivimos en una sociedad que a lo mejor está prescindiendo de Dios. Sí. Y al prescindir de la riqueza máxima, que es Dios mismo, su amor, su bondad, su ternura, su justicia, su paz, claro, necesitamos agarrarnos a algo. Entonces, el Dios poder, el Dios dinero, el Dios aparentar, el Dios ser, sustituye al Dios de Jesucristo, el Abba de nuestro Señor Jesucristo, que es el que te da unas herramientas para poder vivir en autenticidad, en paz, disfrutando de la naturaleza, disfrutando de las personas, disfrutando de la vida en sí. Y una pregunta que le voy a hacer, Madre. Yo no sé si es la regla o por qué causa. Las clarisas, Madre Carmen, siempre tienen una acogida muy amable. Viven en continua pobreza y nos hacemos menos complicados cuando tenemos menos. Naturalmente, ya San Francisco decía, si tenemos riquezas, tendremos que tener un ejército para que no nos roben, tener cosas, prevención para que no nos... Si no tenemos nada, podemos ir por el mundo con libertad, viviendo y disfrutando de la vida, sin miedos y sin... hay que me malmiran, hay que me quieren robar, hay que me quieren quitar. Claro. Y ¿Qué esto razón tiene? da una libertad y que al final Dios nos ha creado libres. Sí. Entonces podemos disfrutar de esta libertad porque no estamos agarrados a los bienes de este mundo. Los necesitamos y los usamos, ciertamente, y hay muchas cosas buenas, pero no nos las apropiamos. Sabemos que es un servicio, que es algo que tenemos que, para la vida Dios nos lo regala y la sociedad también, porque hay que tener en cuenta que el tener, por ejemplo, vivir en una sociedad que es una democracia, en principio tenemos muchos valores, que es poder tener colegios públicos, que todo el mundo pueda ir a tener educación, tener sanidad pública. Sí. Tenemos muchas cosas que son buenas y hay que valorarlas también, ¿eh? Sí que es verdad. Y las usamos. Sí, Y las agradecemos. Y dígame, Madre, la otra clave de la orden es ese profundo amor y fe que tienen en la Eucaristía, que demostró Santa Clara, claro. Y díganos... Bueno, yo creo que es propio. Santa Clara decía que quería ser cristiana.
Entonces, para un cristiano, lo más grande es la Eucaristía. Sí. Para Francisco de Asís también fue la Eucaristía, porque es donde Jesús se hace pan que se parte y se reparte. Sí. No se queda solamente para una persona, sino que se reparte. Y es pan, cada día tenemos este pan y nos tenemos que hacer pan que sea gustoso, blando, que todo el mundo pueda comer, que todo el mundo pueda acceder. Y entonces esto, yo creo que la Eucaristía es lo que te da esta abertura y esta acogida, porque los que llegan a ti llegan para comer algo sabroso, que es el pan de la Eucaristía, que al final, cuando celebramos la Eucaristía, nosotros nos convertimos en este pan. Cuando comulgamos, de alguna manera nos hacemos pan para los otros, servicio para los otros. Y yo creo que es esto lo que descubrieron Francisco y Clara. La Eucaristía es maravilloso porque es la forma más humilde que un Dios se puede quedar entre nosotros. Un trocito de pan. Esto es... no tiene palabras. No tiene palabras. Y además es que es increíble porque se puede manipular, se puede maltratar, se puede cuidar, se puede adorar, todo. Exacto, sí. Del máximo a lo peor y él se deja. Se deja. Nos deja libres para hacer el bien, hacerlo o no hacer el bien. Sí, bueno, sí, totalmente. Manos. Y madre, ahora cuénteme, porque me han dicho que es una maravilla, he hablado con gente de Menorca y me dicen que bueno, que es un poco lo que le da el alma a la Citadela. Y cuénteme, madre, ¿la fundación cuándo fue del monasterio? La fundación es de 1287, cuando Alfonso III de Aragón conquista Menorca, que era musulmana, y llegan en enero llegan a Menorca, y en febrero, el 28 de febrero, da una heredad a las monjas clarisas que ya estaban en Mallorca, para que funde el convento de Ciudadela. Vale. Por tanto, es un monasterio de mucha solera. Desde luego. En años, no en edificio. Porque en 1558 hubo una invasión de los turcos y quemaron el convento, se llevaron 22 monjas cautivas a Constantinopla, que martirizaron a la abadesa y a unas cuantas hermanas, pero al poco tiempo algunas monjas fueron rescatadas y volvieron a iniciar la vida fraterna en este mismo lugar, volvieron a reconstruir el monasterio. Vale. En el 36, en la guerra civil, fue el ayuntamiento, que siempre Santa Clara de Ciudadela va unida mucho a la historia de nuestra ciudad. Claro. Empieza la guerra el 18 de julio y el 12 de agosto, día de Santa Clara, hacen un pleno en el ayuntamiento y deciden derribar el convento para dar trabajo a los pobres y hacer una urbanización. Entonces se hace un presupuesto, sacan las monjas del monasterio y empiezan a demoler el monasterio y la iglesia. Noche de piedra sobre piedra, se acabó la guerra y solamente quedaba un trocito muy pequeño que hoy en día lo conservamos, que es el locutorio donde recibimos las visitas. Vaya. Pero todo estaba derribado. Las monjas después de la guerra viven 7 años en un monasterio, en una casa pequeña. Sí. Y hasta que el obispo decide, después de hacer gestiones en Madrid y gestiones que no fueron a buen puerto, vale, deciden, con la ayuda del pueblo de Ciudadela, reconstruir el convento. Y el 44 empiezan el convento. Y esta semana, el 28 de julio del 1900, hizo 80 años que estamos en este convento. Bien, pero lo han mantenido muy el estilo de la ciudad, o sea, lo hicieron muy parecido, lo mismo.
Bueno, pero no del convento antiguo. Lo hicieron un convento muy sencillo, Sí, vendieron parte del huerto para poder construir, claro. pero bueno, es una cosa bonita. Y las piedras del convento antiguo se vendieron, o sea que por toda Menorca hay pequeñas piedras del convento. Pues no decía usted que era el pan. Sí, sí, Pues el convento ha dado su pan. ha sido como un pan. Los trocitos, bueno, no es lo mismo una piedra corriente que una piedra donde ha rezado una clarisa. Pero también es significativo. Sí, sí que lo es, sí. Además me hace ilusión porque en el fondo es todo lo que lleva usted dentro, ¿no? Y le ha salido. Pues, madre, ahora la voy a despedir para que la gente asuma todo lo que estamos comentando y dentro de un momento seguimos con usted para ver los grandes frutos que da la vida de fraternidad, de sencillez, de pobreza de las clarisas. Vamos a dar paso a esta segunda parte del monasterio de Santa Clara de Menorca, en Hora et Labora. Las hermanas tienen como un gran acto, entre comillas, yo no sé si llamarlo cultural, qué valor tiene, porque tiene más que valor cultural. Esa tradición que viven las hermanas y que ofrecen su casa. El día de San Juan Bautista, con los escargots o algo así. ¿Es así, madre? Perdón. Mira, es que por San Juan, Sí. bueno, antiguamente, yo creo que también viene de aquí. Antiguamente hubo muchas casas señoriales de aquí que entraban hijas a formar parte del monasterio. Entendido. Porque fue el primer colegio para niñas que hubo en Ciudadela. Vale. Lo hicimos nosotros en Santa Clara. Vale. Entonces, en las fiestas de San Juan, quien preside la cabalgata es un noble. Y yo supongo que un hermano del noble tenía una hermana normalmente en Santa Clara. Y cuando hacían las fiestas por las calles de Ciudadela, siempre se paraban antes de ir a hacer unos juegos que se hacen en un lugar especial. Venían a pedir a las clarisas que rezáramos para que estos juegos fueran bien, no hubiesen desgracias. Vale. Entonces hubo un momento que se cortó, pero ahora en el 83 se volvió a volver a implantar este hecho, y entonces el que se enseñó antes de bajar en Esplá baja del caballo, que esto no se puede bajar, normalmente no se baja del caballo cuando se cabalga en las fiestas de San Juan. Vale. Entra en el monasterio, en la puerta del monasterio, y nos pide que recemos. Y entonces también les contestamos y vamos luego, mientras se van a hacer estos juegos, nosotras, las clarisas, vamos a rezar las vísperas de San Juan, que cada vez hay más gente que se para también a rezar con nosotros. Lo comprendo, porque es muy bonito. Yo he visto unas fotos, no lo he visto,
que es la noche de San Juan, que es tan larga, con los caballeros vestidos preciosos, con los caballos por allá rondando. Sí, sí, sí. Es que normalmente vienen 5 veces. Nuestro patio queda, ahora lo estamos resembrando y porque se entran también en el patio, ponemos unas vallas para que no entren debajo de un porche que tenemos, pero dentro del patio también porque las calles son estrechas. Cuando hay 200 caballos que van por estos lugares pequeñitos, cada vez hay más gente y el patio de Santa Clara es un lugar también emblemático para las fiestas. Sí. Pero es precioso, ¿eh? La imagen de los caballos en una ciudad, se lo describo a nuestros oyentes, pues la clásica ciudad mediterránea, antigua, blanca, de callecitas estrechitas con unas vistas espectaculares y aquellos caballos a la mitad. Parece que estás en otro mundo. Sí, sí, sí. Y una última pregunta, porque esto aunque parezca duro, pero es así. Usted, Madre Carmen, me comentaba que ha cuidado a varias hermanas mayores que ya no están. Ha vivido lo que es la enfermedad. Estamos en una sociedad muy envejecida, en que mucha gente ya tiene que estar ocupándose de sus padres. Los más jóvenes ven a sus abuelos sufrir. Hay en Europa una falta tremenda de respeto a la vida, con lo cual nos cuesta tratar a la gente mayor con la grandeza que merecen, ¿verdad, madre? Y por otro lado, sin ver la muerte como una tragedia. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la enfermedad realmente a veces es dura, porque hay que decirlo, sí. Y que hay familias que realmente les es hoy en día difícil cuidar a sus enfermos en casa por la complejidad de la vida misma. Antes las mujeres o la familia trabajaba el hombre, pero la mujer no. Entonces había más espacios donde siempre había alguien en casa. Hoy en día no es así. Y entonces hay estos espacios que ayudan a hacer que la vida sea un poco más digna para las personas mayores, sí. que son los geriátricos. Y yo lo entiendo en muchas ocasiones. En nuestro caso no es lo mismo porque vivimos en un espacio pequeño y vivimos todas juntas. No, en ningún momento queda la casa sin hermanas. Entonces, yo creo que es un privilegio poder tenerlas en casa y cuidarlas. Sí. No, porque somos varias. Entonces, cuando es una otra se cuida, aunque siempre hay algunas que se cuiden un poco más. Y lo bonito de nuestra vida es que amamos mucho la vida. Sí. Pero la muerte para nosotras no es algo, no es una tragedia. Es un paso, diríamos, como un nuevo nacimiento. Yo tengo la experiencia que una hermana que tuvo cáncer, le dije, mira, ya estás en el último tramo de la vida, tienes que prepararte. Y me respondió, oye, es que yo toda la vida he deseado ver a Dios cara a cara. ¿Y qué tengo que hacer para prepararme para verle? Y me quedé parada. Si ella toda la vida había sido el deseo grandísimo de ver a Dios cara a cara y la muerte le proporcionaba este deseo suyo y mira, me dejó que pensé, digo, nada, lo que tú haces, estás preparada perfectamente. Sí. Y estas experiencias de mirar la muerte de cara, hablar de la muerte, porque es un hecho natural. Sí. Como es el nacimiento de un pequeño en una familia, hoy en día tampoco no es un tabú. En un tiempo era un tabú, los pequeños no podíamos saber nada de la vida. Ahora no, se vive con naturalidad. Sí. Y yo creo que la muerte también tenemos que mirarla de esta manera, que es un paso para la vida en plenitud. Sí. Por tanto, ya no es tan... El sufrimiento ya es otra cosa. El sufrimiento es algo que si se puede evitar,
lo tenemos que evitar. Aunque siempre hay en el sufrimiento algo de gracia inmensa, que es, lo dice San Pablo, a la pasión de Cristo le falta algo. Yo creo que cuando hay este sufrimiento, ahora tenemos Venezuela, que este pueblo está sufriendo. Sí. Yo pienso, hay que ayudar, pero hay que saber también que este sufrimiento es parte de este camino de salvación. Es parte también. Entonces yo creo que es tiempo de gracia, tiempo que mueve a otras personas a ser solidarias, a hacerte empática con esta gente que sufre. Y no sé, puede crear cosas muy bellas también el sufrimiento. Sí, es verdad. Lo que cuando ves a una persona que padece, si puedes evitarle el padecimiento, yo creo que hay que evitarle. Sí. Hay medicinas y hay cosas que hay Le que... hago una última pregunta, madre, que la he colado. La he colado porque usted desde el primer minuto me ha transmitido mucha esperanza y mucha confianza en Dios. Me ha llamado la atención la confianza absoluta con que, pues yo le preguntaba si había jóvenes y no sé qué, y problemas de la iglesia, problemas del monasterio, problemas de la orden, y con qué serenidad me hablaba de que tenía plena confianza en Dios. Sí, es que si decimos que somos seguidores de Jesucristo, sí. ¿Qué le pasó a Jesús? En Getsemaní no entendía y decía, si puede ser que pase, ahora que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, es esta certeza de que Dios está ahí, aunque no lo palpes, aunque no a veces no sientas que está ahí, pero tienes la certeza, porque Jesús nos lo ha dicho y Jesús lo ha experimentado, y que Dios está con nosotros. Y no nos dice, yo no os dejaré nunca. ¿Por qué teméis? Sí. Por tanto, yo creo que tenemos que vivir con esta esperanza. No será a lo mejor como me gustaría a mí o como nos gustaría a nosotros, a nosotras. Sí. Sea como Dios quiera que sea. Exacto. Que será mucho más bello que lo que, que lo que yo pienso, pudiera pensar o pudiera hacer. Bueno, no sabe cuantísimo le agradezco todo. Le comento a todos nuestros oyentes que hemos estado hablando con la Madre Carmen, priora del monasterio de Santa Clara en Citadela, en Menorca. Y se lo agradezco a todos y sobre todo a usted, Madre. Muchas gracias por haber estado con nosotros y de algún modo darnos esa paz de saber que en Menorca, aparte de playas, pasan muchas cosas. Lo importante que está el Señor. Hoy está con nosotros en Piedras Vivas Raúl González, que nos va a ayudar bastante en este programa, porque a veces a mí no me da tiempo a dar a conocer no solo a nuestros monasterios, sino los muchísimos frutos de santidad que ha dado, que a veces es que no las conocemos. El otro día, por casualidad, cayó en mis manos un artículo comentando Catalina de San Mateo de la Concepción, de Gran Canaria, y como una santa olvidada, la mística olvidada. Y rápidamente miré el blog de Raúl y lo encontré. Efectivamente, una clarisa canaria. Estamos bien, ¿verdad, Raúl? Yo te voy a partir de ahora preguntando. Ella nace el día de Santa Catarina de Siena y, si no me equivoco, fue clarisa. Efectivamente, sí. Ella nació el día de Santa Catalina de Siena y por eso sus padres le pusieron ese nombre de Catalina. Y efectivamente. Entendido. Y, a ver, es una mujer muy legendaria, por lo que tengo entendido. Como que hay episodios místicos muy llamativos, ¿no? Que estuvo en las 7 islas.
en lugares como Roma, donde bilocación. Pero bueno, esto está en estudio y aprobado por la Iglesia. Efectivamente, pues sí, es como hay varios casos, ¿no?, que tenemos en la Iglesia, como puede ser el caso del San Pío Pietrelcina o la afamada venerable María de Jesús de Ágreda, ¿no? Sí. Además creo que es de la misma época, más o menos, del siglo XVII, mediados finales, ¿no? Y efectivamente hay testimonios que se la ha conocido fuera del convento, y sin salir del convento, pues las hermanas sabían que estaba dentro también. O sea, también Dios le ha dado ese don ¿no?, de estar en varios sitios en el mismo tiempo. Y ella es además autora mística. O sea, escribió. Sí, tiene varios escritos hablando sobre la espiritualidad y el encuentro que tiene con Dios a nivel místico, efectivamente. Sí, así es. Y tuvo, claro, fama de milagrera, si es como la llaman, y santa. Hizo que a su entierro acudiera una gran multitud. Sí, efectivamente. De hecho, hasta en vida ya se la conocía como muy milagrera. Acudían todos los canarios allí al monasterio a pedirle gracias, pues como hoy seguramente muchos de los fieles acuden a los monasterios a pedir oraciones, ¿no? Pues incluso hasta después de muerta, pues iban los canarios a rezarle a ella y incluso a retirar pues parte de reliquias de su hábito y por el amor que le tenían a ella, efectivamente, sí, así es. Y me llama la atención cómo realmente sabemos muy poco de ella. El obispo de Gran Canaria permitió, o sea, digamos oficialmente, en el 2007, y postula un instalador general de los franciscanos de Roma, que pidiera oficialmente el reinicio del proceso, porque la gente no ha parado de pedirle cosas. Efectivamente, pues sí, ya se había comenzado su proceso de canonización en el siglo XVII, después de muerta. Sí. Pasa que se debió paralizar por no sé qué motivos, no se sabe muy bien, pero efectivamente el obispo de Canarias en 2007 recomenzó otra vez el proceso de canonización, y creo que eso lo lleva la orden franciscana, que estará, no sé si ya ha terminado el proceso con su clausura o todavía se están recabando todavía más información sobre sus virtudes, fama de santidad, ¿no? Todos los requisitos que pide la Iglesia para poder estudiar su caso, efectivamente. Y me llama la atención que bueno, una idea muy sensata me ha parecido, ¿no? Que compraron la villa de Guía, que debe ser el pueblo donde vivía, ¿no?, donde estaba el monasterio. Adquirieron su casa natal de allí y cedieron a los franciscanos en 1700, que hicieron una ermita dedicada a Santa Catalina de Siena, y un hospicio y una escuela para niños pequeñitos. La verdad, muy buena idea por parte de los franciscanos, porque tampoco podían hablar directamente, pero sin embargo los agricultores de Guía, de Moya y otras poblaciones de Gran Canaria la escogieron como intercesora y patrona. Yo no sabía que podías nombrar intercesora y patrona de tu pueblo y de los agricultores a una mujer que realmente está en proceso. Efectivamente, sí. Bueno, yo creo que es el cariño que no y la fama de santidad que adquiere esta mujer, pues las gentes del pueblo, pues seguramente pues la tenían como santa en el cielo, aunque hasta que Roma se proclame que esta mujer ya está en los cielos y vive la visión beatífica, pues bueno, es algo curioso que un pueblo tenga una mujer que todavía no está en los altares, pues la tenga como patrona, efectivamente. Bueno, pues es curioso, sí, efectivamente. Bueno, el amor que tiene, ¿no? La comunión de los santos, ¿no? Entre la Iglesia que peregrina en la tierra y la que está ya triunfante, ¿no? ¿no? Y yo diría también cómo ha ido pasando de generación en generación la memoria de esta mujer del siglo XVII. Sí, efectivamente, por eso que hasta ahora está volviendo otra vez a comenzar, ¿no? Porque sigue todavía la fama de santidad, las gracias y milagros que pueda conceder por medio de ella, ¿no? Que, pues efectivamente, sí, hasta hoy está esa devoción, a ver si comienza, ¿no?
bueno, pues se pueda llegar hasta su beatificación prontamente, efectivamente. Exacto. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Raúl. Hoy hemos tenido la oportunidad, se lo comento a todos, de hablar con Raúl González, que, como les digo, sabe mucho de nuestras santas o mujeres en proceso, desde el minuto cero, porque tiene realmente, las hay que hasta cuando empiezan a ser siervas de Dios ya las conoce bien y en adelante. Muchas gracias, Raúl, a ti y a todos. Nada, a ti. En este programa de hoy, 6 de julio, hemos empezado por santas, la verdad, hoy un día muy dedicado a las clarisas, Santa Verónica Giuliani. Luego, en noticia, comentarles lo que los franciscanos de Gilet, muy cerca de Valencia, organizan para el verano. Realmente, imaginación no falta en los monasterios. En historia hemos hablado con las clarisas, hermanas del monasterio de Santa Clara, de Menorca. Yo tenía mucha ilusión con que todo el mundo supiera que las Islas Baleares no son solamente para veranear, también se puede ir a rezar o vivir rezando allí. En Hora et Labora ellas nos cuentan un poco lo que son los frutos y lo que es el trabajo de su vida. En Piedras Vivas hemos hablado con Raúl González, que nos ha explicado por encima, hemos dado a conocer la vida de sierva de Dios Catalina de San Mateo, de la isla de Gran Canaria. Fue clarisa, pero ya no existe el monasterio de las clarisas, pero desde hace mucho tiempo. Y ahora mismo el caso lo llevan los franciscanos porque es un caso profundamente místico que ha tenido muchos efectos, digamos, sobre el pueblo, ya que la han nombrado patrona de los agricultores de varios pueblos de la zona. Ya saben que para cualquier duda, cualquier comentario, nos pueden escribir en monasteriosyconventos@radiomaria.es. Se lo repito, monasteriosyconventos@radiomaria.es. Si desean escuchar los programas, en la página de radiomaria.es tienen disponibles los podcasts de Monasterios y Conventos. Muchas gracias a todos por estar siempre con nosotros y así vamos dando paso a este verano caliente que nos está animando. Seguimos para adelante.
Han escuchado Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.